Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará. Dios los bendiga mucho, amados. Amén. ¿Cómo están en esta mañana? Gloria al Señor. Les quiero desear una muy feliz Navidad. Y anhelo en serio que este sea un día de bendición. Amén. Hoy estaba recordando una mañana en la que me levanté supremamente frustrado y tenía que ir a dar una clase. Me demoré mucho para levantarme. Y mientras me estaba organizando me encontré con alguien que publicó algo que me dejó pensando. Decía: ¿soy yo o todos tuvimos un mal día? Y ahí me di cuenta, no soy solo yo el de la frustración. Fui a dar la clase, tuvimos un tiempo de oración y todos lo necesitábamos. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué estabas pensando en eso esta mañana? Hace poco, una persona llegó y me dijo: Haider, no sé qué hacer. Ya se viene el 24 y me siento muy mal. Y creo que con mi estado de ánimo, que en este momento no sé por qué, pero no lo puedo controlar, voy a arruinar mi Navidad. Y no sé de pronto cuántos de nosotros podemos estar así hoy. Todos sabemos que esta fecha tiene opiniones muy diversas. Algunos la aprovechan para hacer los gastos que no han hecho en todo el año. Y entonces ahí se compra la ropa, se hacen los regalos, si pueden organizan un viaje, etc. Y otros la ven como una de las épocas más tristes de todo el año, recordando personas que ya se han ido. Y sinceramente nosotros no es que ayudemos mucho. ¿Ustedes se imaginan a una persona bien triste saliendo de su casa y escuchando que están cantando una canción que dice así: llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad recuerdo el día en que te perdí, no sé dónde estés, pero en verdad es tan triste que hasta quita la voz. Una de las canciones de Marco Antonio Solís que más se escuchan en esta Navidad. Y sinceramente es que nosotros hasta traumamos a los niños. ¿O a quién no le cantaron en algún momento: mamá, ¿dónde están los juguetes? Y esa canción también dice: mamá, el niño de Dios no me quiere. Y yo creo que este es un muy buen momento para que nosotros reflexionemos en el verdadero significado de la Navidad. Y de hecho, así se llama este sermón: el verdadero significado de la Navidad. Nosotros tendemos a pensar que la Navidad es nada más para los alegres, para las personas extrovertidas, para aquellos que mantienen riendo a cada rato y que tienen más o menos un muy buen sueldo. No se miren unos a otros, por favor. Pero no es así. Cuando nosotros vamos a hablar de la primera Navidad, nos damos cuenta de que ocurrió en un lugar que de verdad necesitaba esperanza.
ocurrió en una nación que ya no era nación, que estaba subyugada por un imperio, que tenía que pagar un montón de impuestos, que no gozaba de tranquilidad. Y para colmo, ocurrió en una de las villas más pequeñas e insignificantes de esa nación, donde era común la pobreza. Y era tal la cosa que una joven embarazada junto con su esposo tuvieron que quedarse en un pesebre en tiempos de censo. No era un ambiente muy bonito. Sin embargo, fue el ambiente en que se dio la primera Navidad. Y para eso vamos a leer un texto que yo creo que casi todos conocemos. Casi todos hemos escuchado en algún momento. Y ustedes no se imaginan las gracias que yo le doy al Señor por ese texto. Más gracias que el tinto que me acabaron de traer. Muchas gracias. Entonces, vamos a abrir o encender nuestras Biblias en Mateo 2, del 1 al 12. Mateo 2, del 1 al 12. Mientras tanto, voy a leer en una versión internacional. Gracias. Y algunos me dirán, bueno, ¿y por qué nos va a cambiar la versión? Ustedes no se imaginan cómo se le va renovando el chip cuando escucha algo diferente a lo que ha escuchado toda la vida. Uno como, ¿qué pasó acá? Dice así: después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya y lo adore. Canalla ese, ¿verdad? Y sigue diciendo: después de oír al rey, siguieron su camino. Y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.
el verdadero significado de la Navidad. Este es un pasaje hermoso y tendremos 3 puntos. En los versículos 1 y 2 tenemos: el rey nacido. El rey nacido. Dice, después de que Jesús nació en Belén de Judea. Esto no se debe leer a la ligera. Observen bien estos pasajes, porque se acaba de dar el acontecimiento más grande de la historia. Alguien conocido como el príncipe de los predicadores lo calificó como la luz más grandiosa de la historia. El nacimiento del Hijo de Dios. Este es un acontecimiento que debe llamar la atención. Y desgraciadamente hoy en día, por estas fechas, lo último en lo que muchos piensan es el nacimiento del Hijo de Dios. Hoy en día nosotros nos hemos vuelto muy amantes de las películas de la Navidad, pero Jesús no aparece por ahí. Nosotros hacemos un montón de planes, cenas muy ricas, y muchas veces Jesús no aparece por ahí, pero estamos conmemorando la luz más grandiosa de la historia. Estamos muy acostumbrados a escuchar que Él nació, que Él se encarnó, y no tendemos a reflexionar en eso. Tan solo el capítulo anterior nos está dando un poco más de información. ¿Quién es el que nació? Dicen los versículos 22 y 23 de Mateo 1, cuando el ángel está hablando a José, dice: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¡Qué belleza! Y sigue diciendo: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Ustedes se imaginan, por primera vez en toda la historia de la humanidad, Dios mismo entre su pueblo? Dios mismo entre cada uno como alguien más. Y no en un palacio, sino en una bella pequeña de un país subyugado. Ahí estaba el Hijo de Dios, mostrando la primera Navidad, que sinceramente no parecía un paisaje tan bonito. No estuvo rodeado de grandes gentes, no vino en cuna de oro, como algunos de nosotros hubiéramos querido. Vino en un pesebre, a donde comían los animales. Yo conozco una persona que quedó traumada de por vida porque le dieron a comer en una coca de un gato. Ahora ustedes se imaginan haber nacido en coca de animales. Y ahí estaba el Hijo de Dios. Ahí estaba Él. Y no era alguien ordinario. No vino como un rey, pero no era alguien ordinario. El que estaba en ese pesebre era más grande que pesebre, más grande que Belén, más grande que Judea y más grande que el mundo entero. Era el Hijo de Dios. Y vino para ser como nosotros.
para venir a un mundo que estaba en decadencia. Les voy a describir un mundo, y díganme si no es como el nuestro. Un mundo herido, un mundo triste, un mundo ruin, un mundo con hambres, un mundo con sed, un mundo donde uno no sabe cómo llegar a fin de mes. ¿Se parece o no al de nosotros? Y ahí llegó él. Sin embargo, su nacimiento no pasó desapercibido. A pesar de haber nacido en Belén, nosotros sabemos que los cielos mismos dieron testimonio de él. Los ángeles dieron testimonio de él. Y le adoraron las personas que nosotros hubiéramos pensado, ¿cómo así? ¿Y estos qué? En el versículo 2 nos muestra el comienzo de una ironía tremenda, porque se está acercando gente extraña, gente que ni siquiera era del pueblo de Israel, gente que muy probablemente no conocía las escrituras, gente que estudiaba los astros, algo condenado por la misma escritura, pero venían preguntando, ¿dónde está el que ha nacido rey? Y ese es el Hijo de Dios. En nuestro segundo punto, entre los versículos 3 y 8, tenemos a un rey aterrado. Ya hablamos del rey que nació, pero ahora vamos a ver que se nos va a mostrar un nuevo personaje. Uno que no es lo que debería ser. Dice el texto, cuando lo oyó el rey Herodes, cuando escuchó esa pregunta, ¿de dónde está el que ha nacido rey? Dice que se alegró. Se turbó y toda Jerusalén con él. La palabra utilizada aquí no es solamente una pequeña incomodidad, como cuando a uno le dicen que no hay zapatos de su talla. La palabra utilizada aquí es un terror profundo, angustia tremenda. Eso da más miedo que cuando uno ve la chancla de una madre acercándose, que hasta a los adultos nos aterra. Era una angustia enorme, porque ahí Herodes no vio a su Salvador. Herodes vio a un rival. ¿Qué pensó Herodes? Ya viene el que me va a quitar a mí el puesto, ya viene el que me va a destronar a mí, porque ellos también creían que el que iba a venir era un rey militar. Y Herodes no hizo lo que debería haber hecho. No dijo, por fin viene el que nos ha salvado, por fin el que esperábamos, el que nos habían prometido. No había pensado en las canciones, las pinturas y las historias que podían haber resultado de ser el rey que precedió al Mesías. Él vio a un rival. Y muy curiosamente, uno de los personajes que más podemos conocer históricamente de ese relato es Herodes. Sabemos que murió entre los años 7 y 8 antes de Cristo. Y sabemos que en los últimos años de su vida se estaba convirtiendo en un perverso demente. Tenemos historias de cómo es que masacró cientos de líderes judíos para preservar su trono. Y es Herodes que escuchó eso. Ahora sentía que tenía un nuevo rival. Y por un momento se creyó más grande que Dios. Y ahora ustedes me preguntarán, bueno, ya sabemos que Herodes se aterrorizó, pero ¿por qué toda Jerusalén?
Este no era el Dios que esperaban. Resulta que ellos conocían la fama del rey que tenían. Y lo más probable es que al escuchar esa historia, ya viene un rey, ya ha nacido acá. Lo primero que pensaron no fue gloria a Dios. Lo primero que pensaron fue, ¿qué hará Herodes? Y Herodes no los decepcionó. Todos conocemos la masacre. Y el texto sigue diciendo, convocó de entre el pueblo a todos los reyes, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, o los escribas, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ni sabía un rey judío, aunque su descendencia no era entera y puramente judía. No sabía, no conocía las promesas, pero de algún modo sabía que iba a venir el Cristo. Y le respondieron, en Belén de Judea, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Miren, los estudiosos, los sacerdotes sí sabían, y no se mosquearon. Se quedaron igual que uno a las 5 de la mañana, esos 30 minutos que se hacen eternos mientras uno tiene que levantar y organizar. No se movieron, no reaccionaron, no cantaron. ¿Será verdad que ya viene? Nada. Leyeron un pasaje de Miqueas 5:2. Y quiero que miremos un poquito ese pasaje. En la cita dice, pero tú, Belén, en la tierra de Judá. Eso es versículo 6. De ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. De la villa más pequeña saldría un príncipe. Belén solamente tenía fama de dos cosas: ser el lugar donde murió Raquel, esposa de Jacob, y ser el lugar donde nació David. Solamente tenía fama de esas dos cosas. Belén no era conocido para nada, tenía alrededor de 1500 habitantes por ese tiempo. Y ahí nació el rey. Y si leemos un poquito de dónde sacan esa cita, es Miqueas 5, del 2 al 4. Y me gustaría que la leyéramos completa, porque esta era la profecía que ellos tenían. Y no se movieron. Y dice así, Miqueas 5 del 2 al 4. Les toca mirar sus Biblias, no tenemos gente acá. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Por eso Dios los entregará al enemigo hasta que tenga su hijo, la que va a ser madre, y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor y con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Esta no es una promesa para los que se sienten bien. Es una promesa para los cautivos. El rey Herodes no se movió, los sacerdotes no se movieron, pero a Israel estaba llegando su pastor, el que enjuga las lágrimas,
el que abraza fuerte. Y ese es el que nació. Y este rey no lo supo ver, y ellos tampoco lo supieron ver. Y entonces, cuando Herodes vio que ahí había un rival, llamó a los sabios, a los magos en secreto, y les dijo: vayan, infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme, para que yo vaya y lo adore. Ya estaba planeando, ya estaba maquinando. Ese era el rey aterrado. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque muchos de nosotros a veces pensamos que el Señor parece ser más nuestro enemigo que nuestro amigo. Él no quiere que yo haga eso. ¿Cómo así? Él no quiere que yo tenga esta práctica. ¿Cómo se le ocurre? Si aquí yo puedo ganar buen dinero, si aquí yo puedo disfrutar un poquitico más, me van a ver más alegre, si así no se me cae el pelo. Muchos quieren o buscan que el Señor no nazca en sus corazones, y buscan cualquier excusa para seguir la vida que están viviendo. Pero el Señor es mayor. Pero el Señor quiere encontrarse con cada uno de nosotros. Quiere mirar esos corazones duros y quebrantarlos para que puedan recibir su amor. Y entonces hasta ahora llevamos una Navidad muy extraña, porque lo único que hemos visto es que el rey nació en un pueblo pequeño y pobre y que ya lo quieren matar. Pero nos hemos olvidado, no nos podemos olvidar de los personajes extraños que lo estaban buscando. Y entonces tenemos nuestro último punto, versículos 9 al 12, de los reyes inclinados. Ya hablamos del rey que ha nacido, ya hablamos del rey aterrado. Ahora vamos a profundizar un poco más en los reyes que se inclinaron. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿por qué es tan extraño que gente de afuera lo esté buscando? Para comenzar, la religión tradicional no admitía personas de afuera con prácticas de afuera, a menos de que cumplieran ciertas reglas sumamente estrictas. Era impensable que los primeros proponentes de que había llegado el rey de los judíos fueran extranjeros. Era impensable que los primeros predicadores del rey de los judíos no fueran judíos y hubieran llegado desde afuera. Y ni siquiera le interesó a los sacerdotes, ni siquiera le interesó al rey, pero le interesó a ellos. Dios mío, qué belleza, porque eso significa que nosotros, los que era impensable que hiciéramos algo bueno, que nos restauráramos, que tuviéramos una vida con propósito, podemos tenerlo por Él. Podemos vivir por Él. Y Él se quiere encontrar con nosotros. Y entonces
Después de oír al rey, versículo 9, siguieron su camino. Sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. El hecho de la estrella es un misterio. Muchos teólogos les van a querer dar un montón de explicaciones. Algunos hablan de un cometa que surgió en ese tiempo, otros hablan de una combinación extraña de estrellas. Otros van a dar muchas teorías. Pero hay algo innegable aquí. Esto es providencia divina. No los guió otro que el mismo Dios a encontrarse con el niño. Los impensables fueron guiados por Dios. Y al ver la estrella, se llenaron de gran alegría. Las palabras para describir el gozo que sintieron no bastan. De hecho, en el texto hay una combinación de palabras enorme para describir su gozo. Y aquí se describe así: se llenaron de alegría. Ojo, no fue una alegría a medias. No fue como cuando nosotros terminamos de comer y decimos, quedé medio lleno. Todavía como que me falta algo. Y luego miramos la torta. No fue así. No les podía caber más alegría. Se llenaron de alegría al verlo ahí. El Hijo de Dios. Y se inclinaron y lo adoraron. Según Mateo, uno de los primeros adoradores del Hijo de Dios encarnado fueron los impensables, fueron los de afuera, fueron personas diferentes a los reyes y sacerdotes de Israel. Aún la prédica pasada que hablamos de los pastores que pastorean de noche, valga la redundancia, son aquellos que pastorean los corderos para el sacrificio. Aquellos que pastoreaban los corderos para el sacrificio fueron los primeros en adorar al Hijo de Dios, al Cordero. Y ellos también eran supremamente despreciados, porque por su trabajo no podían asistir a las fiestas judías. Los impensables. Y así sucedió aquí. Acerca de estos sabios, por favor, no vayan a quitar el pesebre por los que les voy a decir, pero no sabemos si eran 3 o más. Muy probablemente eran más. Y no significa que vayan a condenar por esto, pero no sabemos sus nombres, así que a ciencia cierta no se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar. Y tampoco sabemos si Baltasar era morenito. El texto no nos lo está describiendo, solamente nos están dando a conocer sus acciones. Los impensables, los sabios de Oriente, adoraron al Hijo de Dios. Y qué belleza. Porque sabemos que esto fue solamente orquestado por el Señor. Y con eso podemos ver algo enorme, algo inmensamente bello. Jesús no vino solamente por aquellos que se consideran grandes. No vino solamente por aquellos que se mantienen riendo. Vino por los impensables. Vino por usted y por mí.
que a veces no podemos dormir, que a veces nos quedamos pensando, porque nuestras familias nos dicen: ¿usted qué se va a hacer cristiano? ¿Usted qué va a hacer así? ¿Usted qué va a alcanzar algo? Si usted ya fracasó en la vida. Vino por aquellos que no saben por qué se sienten mal, pero se sienten mal. Y necesitan encontrar alegría de algún modo. Vino por las personas menos pensadas. Y por eso nació en Belén. Por eso los primeros en adorarlo fueron pastores y sabios. Por eso en estos evangelios el pecador, el cautivo, el impensable es el primer discípulo del Señor. Y una cosa que de pronto sí podemos afirmar es: los visitantes sabios extranjeros, muy probablemente, muy posiblemente, eran reyes o personas que tenían algo que ver con los reinados o las oligarquías de los lugares aledaños. Pero qué interesante que el texto no los llama reyes. Se rindieron completamente. No les importaron los títulos. No importó registrar el puesto que tenían. No es como nosotros, que entonces nosotros decimos: listo para predicar, pero me dicen, por favor, cada uno de mis títulos, culminando en que soy pastor, y me tienen que presentar bien, porque si no, no predico. ¿Cuántos de nosotros queremos que nos echen alguna porra, algún halago? Ay, mira cómo se ve bien. A uno le decían: hoy sí se brilló la calva. Pero a ellos no los registra como reyes, los registra como estudiosos que estaban buscando al verdadero rey. Y preguntaban entusiasmados y ansiosos: ¿a dónde está el que nació rey? ¿A dónde está? Queremos verlo, queremos adorarlo. Así estaban ellos aquí. Y ojo a eso, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero es la primera vez que en estos 12 versículos se menciona algo de alegría. Y en el primer versículo se dice que Jesús nació. Jesús nació. Y se esperaron a decirnos hasta el versículo número 9, 10, que hubo gozo. Y ese gozo pertenecía a los impensables. Y uno se preguntará: ¿cómo puedo hacer para encontrar ese gozo? ¿Cómo puedo hacer para reírme después de tanto tiempo? Sobre todo en estas Navidades que cantamos, llega Navidad y yo sin ti en esta soledad. Yo recuerdo el día en que te perdí. Encontrándonos con nuestro Señor. Ahí está el verdadero significado de la Navidad. Es que Él vino para hacer las cosas distintas y para acompañarnos. En tanto restaura toda su creación e instaura su reinado, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, quiere estar en el establo con nosotros. Gracias al Señor. Y el texto no se queda ahí.
muestra que estos sabios les dieron regalos: oro, incienso y mirra. Varios teólogos, para muchos no es de extrañar que el primero en proponerlo fuera Orígenes de Alejandría, conocido por sus alegorías. Estipulan que cada uno de esos regalos tiene un significado, de manera que el oro era el oro, no el oro, el cotorra no, oro. El oro era porque él era rey y lo reconocían como rey. El incienso emana un olor hermoso y con él se adora en el templo, de manera que el incienso le reconoce como Dios. Y la mirra es con lo que preparan los cuerpos. La mirra es con lo que preparaban los cuerpos para llevarlos a la tumba. No sé si recordamos el final del Evangelio de Juan, cuando están preparando las especias y no pueden terminar de prepararlas, de manera que van al tercer día para seguir organizando el cuerpo. Eso era la mirra. De manera que de algún modo se propone que aquí se está reconociendo que Jesús es rey, que Jesús es Dios y que él iba a morir por cada uno de nosotros, que iba a hacer ese sacrificio por los pecados de la humanidad entera. Y si bien no podemos cerciorar y asegurar que ellos conocían, los sabios conocían ese significado, sí sabemos que eran regalos de gran valor, muy probablemente los mejor de sus reinados, para reconocer que ese niño que había nacido era rey, el rey de reyes. Y yo les quiero preguntar si quieren conocer a ese rey. Si hoy que estamos conmemorando, aunque no fue por estas fechas, su nacimiento, queremos conocer otra vez, o tal vez por primera vez, al que nació, murió y resucitó para darnos salvación. Y si no sabemos qué hacer en estas Navidades, si en este momento estamos pensando, hoy es 24, no tengo plata, mi familia está viajando, tengo los bolsillos rotos, las medias también, busquemos otra vez a ese rey y llenémonos de gozo, porque él vino por nosotros. Y quiero terminar con una cita de un predicador que es mucho mejor predicador que yo. Se llama Spurgeon, y en un sermón titulado Alegría nacida en Belén, dijo esto: alégrate, tú que te sientes perdido, tu Salvador viene a buscarte y a salvarte. Alégrate, tú que estás en la cárcel, porque Él viene a liberarte. Los que están hambrientos y a punto de morir, alégrense porque les ha consagrado un Belén, una casa de pan, y ha venido a ser el pan de vida para sus almas. Alégrense, pecadores de todo el mundo,
porque ha nacido el restaurador de los desamparados, el Salvador de los caídos. Ese es nuestro Señor. Ese es el que nació en Belén. Ese es nuestro Dios. Y quiero entonces que recordemos que este es el verdadero significado de la Navidad. Ya no tenemos que estar aterrados como el rey Herodes, porque Jesús no es nuestro rival, es nuestro Salvador. Ya no tenemos que quedarnos en la miseria del mundo, porque Él vino en un pesebre para acompañarnos en la restauración y para prometernos y asegurarnos que Él es Rey. Y es verdadero Rey. Y recordemos también que Él vino por nosotros. Él nació para abrazar a los que se sentían solos. Nació para conformar a un pueblo santo, un pueblo de personas indignas, tristes, pecadoras, que se habían abandonado. Él vino por nosotros, para manifestar su gloria a través de estos vasos rotos. Este es el día de los desamparados, de los impensables que tienen la oportunidad de encontrarse con su Señor. Y le quiero dejar una pequeña tarea. Este Salvador que nació, muéstreselo a alguien más. Muéstrele a alguien el abrazo del Señor a través de su abrazo. Muéstrele a alguien el ánimo y las palabras de aliento del Señor a través de su ánimo y sus palabras de aliento. Si sabe de alguien que está triste en esta Navidad, recuérdele con su vida que vino el Salvador y que no está solo. Vamos a orar. Gracias por venir, Señor Jesús. Gracias porque no lo necesitabas, lo necesitábamos nosotros, porque nosotros éramos los que estábamos perdidos, no tú. Porque era nuestra culpa, no la tuya. Porque eran nuestros pecados, no los tuyos. Porque eran nuestras faltas, no las tuyas. Porque éramos nosotros, Señor, los que te necesitábamos. Y ni siquiera te reconocimos cuando viniste. Hoy queremos rendir nuestras vidas a ti y decirte: ven, Señor Jesús, a mi vida. Ven, Señor Jesús, a mi corazón. Nace otra vez en mí. Y permite que en esta Navidad seas el primero en mi vida. En el nombre de Jesús. Damos muchas gracias. Amén. Y amén. Muy feliz Navidad. Permanecerá